Bienvenidas a este espacio para escuchar, pensar y sentir la industria cultural como un organismo vivo. Hoy conversamos con Marcia Sarkis, quien ha construido un camino entre música, gestión cultural, producción cultural, actuación, entre muchas otras, además de comunicación. En este episodio exploramos su visión y cómo su experiencia aporta nuevas formas de imaginar y habitar la creación. Soy Nat y esta es una serie de conversaciones que mapean las voces que están transformando las industrias culturales y creativas desde Iberoamérica hacia el mundo. Bienvenida, Marcia. Hola Nat, muchas gracias por este espacio. Y nada, estoy aquí emocionada para que platiquemos de este tema tan bonito. Y bueno, para quienes no te conocen y que quieren como contextualizarse un poco sobre lo que has estado haciendo estos años, ¿cómo explicarías cuál es tu historia en la música? ¿Cómo llegaste a tu rol actual? Básicamente, yo llegué a la música cuando me mudé a México, porque soy brasileña, radico en México hace casi 13 años y yo vengo originalmente del audiovisual. Siempre trabajé con casting, con publicidad, con cine y bueno, sí había hecho algo de música, pero algo muy puntual, así, fueron pequeñas experiencias y cortas. Me tocó manejar algunos proyectos de Brasil en el extranjero, bueno, primero en México y luego en el extranjero. Y nada, así fue como llegué a la música. Y en ese sentido, habiendo partido como de un punto quizás diferente, ¿qué te ha enamorado de la música? ¿Por qué seguir trabajando en gestión cultural, pero sobre todo también con artistas musicales? ¿Qué motivaciones sostienen esa práctica al día de hoy? Por un lado, yo siento que un productor, un gestor, tiene que tener un poco de experiencia de todo, porque es eso, o sea, te mueves de muchos lados y tienes que saber, pues, mover cosas distintas para que tengas una experiencia amplia realmente. Esa es mi opinión. Sin embargo, cada sector es muy distinto, o sea, el cine es muy distinto de la música, que es muy distinto del teatro, aunque yo trabaje siempre con artistas, porque en el audiovisual yo trabajaba con actores, ¿no? Y ahora con, pues, con músicos, con músicas. Y incluso la manera de gestionar es muy distinta, los códigos son muy distintos, entonces para mí es una experiencia muy interesante la música. Fíjate que a pesar de ser lo que más hago actualmente, la música todavía, yo siento que estoy aprendiendo, siento que es algo, cada vez hay algo nuevo, incluso cuando cambias de género musical, cuando cambias de contexto, no sé, si trabajas con un proyecto que es un poco más experimentado, otro que es más principiante, todo eso es muy distinto, entonces cada vez siento que voy aprendiendo de cero. Y la música a mí me encanta. Bueno, de entrada me emocionaba mucho el hecho de que estuviera trabajando, porque empecé trabajando exclusivamente con proyectos brasileños, con artistas brasileños. Y entonces era algo que yo extrañaba mucho de mi país, mi música, ¿no? Entonces, tener la oportunidad de estar cerca y trabajar con artistas brasileños me emocionaba mucho. Actualmente, mi respuesta sería que lo que más me encanta en la música es manejar o apoyar en la ejecución de proyectos, porque trabajo con el sector independiente, de proyectos independientes para que vayan más allá de su frontera, digamos. Entonces, obviamente también trabajo con proyectos pues dentro de México, pero me encanta romper un poco esta idea de que wow, hacer un concierto en el extranjero, o sea, parece algo muy distante para proyectos independientes, porque nunca hay presupuesto, que nunca no sé qué y todo. Y entonces romper un poco con esta idea y hacer con que sea pues una gira más, un concierto más, me gusta, me emociona bastante. Y bastante poderoso también te digo porque, pues bueno, una brasilera que llega a México, ahora estás haciendo todo esto justamente a partir de haber querido como un poco acercarte nuevamente también como a lo tuyo, ¿no? A como una noción de identidad de pertenencia y ahora estarlo haciendo justamente para otras agrupaciones, para en general lograr como la internacionalización y generar o sea, generar y también alimentar y sostener en cierta medida pues redes internacionales latinoamericanas, iberoamericanas, es muy, 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 muy poderoso. Entrando como un poco en la temática de industria, ¿no? Que al final esto es toda una estructura preexistente a la cual tanto tú como yo, como probablemente quien nos escucha, si está interesada, interesado en el tema, ya ha entrado o está empezando como a hacerse una idea de cómo funciona. ¿Qué estructuras te diste cuenta que habían en un principio que fueran de pronto complejas, que no fueran favorecedoras para el latino migrante o para,
yo qué sé, las mujeres, diversidades. Digamos en ese sentido, que has notado que ha cambiado, que ha ido mutando, qué cosas pasaban antes que ya no pasan ahora, tanto en lo bueno como en lo malo, o cuál es la radiografía que tienes en este momento en tu cabeza de lo que estamos viviendo en la industria musical, cómo ves el panorama. A ver, deja saco mi lista de críticas. Ah, no, no es cierto. Yo creo que hay cosas buenas y malas, como dices, ¿no? A ver, ¿por dónde empiezo? Algo que a mí me tocó, incluso antes de salir de Brasil, pues un poco de tarismo, así, porque yo empecé muy joven y entonces no tenía, dentro de nuestra área, no tenía tanto, yo era muy, no quiero decir medio hippie en mi manera de vestirme, pero no tenía la formalidad de vestirme de, no sé, de una empresa que te exigen todo eso, ¿no? Entonces me pasó en un principio, antes de salir de Brasil, que yo iba a ciertos espacios, ambientes, y como, ¿y esta niña? ¿Y tú qué haces? ¿Y a poco ya terminaste la carrera? O sea, como que no me tomaba muy en serio porque me veía muy joven. Eso fue la primera cosa que me pasó. La segunda cosa, sumada a eso, siendo mujer, en muchos espacios ahí nacionales o internacionales, sumados al hecho de que era una niña, una mujer, y aparte que me veía más joven, y aparte que no soy tal vez tan alta o algo así, yo veía que en los espacios, no sé, no me respetaban como yo quería que fuera. Y cambié incluso, ese es algo bastante fuerte, aunque ahorita ya no lo tengo como un tema, cambié mi manera de vestirme. Entonces, en ciertos espacios de trabajo, sobre todo cuando tenía que gestionar un equipo de trabajo o espacios, obviamente, que habían más hombres o técnicos o espacios en que yo tenía que tener una voz de poder, empecé a cambiar mi manera de vestirme en el sentido de ponerme tacones, maquillarme, arreglarme para que me viera en mi imaginación, me viera más poderosa, ¿no? Que impusiera más respeto. Y funcionó, ¿eh? Yo siento que fue, bueno, al menos fue la manera que yo encontré que a mí me funcionó. Y también en esos espacios hasta hoy en día siento que tengo que ser un poco más dura, tengo que ser un poco más seria. Bueno, yo naturalmente soy un poco más seria en espacios de trabajo, soy así muy Virgo, ¿no? Muy clavada, así perfeccionista. Y nadie, entonces como ahí tuve que enfocarme más en eso, ¿no? De ser más seria, más dura, más firme. Ya como brasileña en México, creo que mi dificultad más grande fue adaptarme a la cultura porque tienes que entender los códigos del país que estás, tienes que entender pues la manera que se trabaja en este país, ¿no? Y eso es algo que yo hablo mucho hasta hoy en día. En Brasil yo me comunico de una manera muy distinta a la manera que me comunico en México, en los espacios de trabajo. Ahorita que fui a Europa, es otra manera de comunicarse y me doy cuenta cómo cambia, ¿no? O sea, ya he ido a Dubái, he ido a Luanda y en Angola, he ido a Colombia, Costa Rica, Argentina, y entonces hay países que son más similares, otros que no, pero es muy importante para que logres lo que quieres en cada país, saber cómo se comunican. Y yo cuando estaba en México, una preocupación que tenía, bueno, hasta hoy en día te confieso aquí, secreto que tengo un poquito todavía, es detalles como, por ejemplo, el idioma. Yo me siento ya muy familiarizada con el español, sobre todo de México, pero muchas veces cuando estoy mandando un correo, estoy mandando un mensaje, seguramente me sale algún error del español, ¿no? Y sí, siempre me preocupa un poquito eso, porque yo, por ejemplo, si recibo un correo profesional que hay errores y no sé que la persona es extranjera, como lo veo mal. Entonces, hasta estos detalles me preocupan de, o sea, ojalá no esté escribiendo nada mal. Ahorita ya hay herramientas para checar todo eso, ¿no? Pero igual estás escribiendo mensajes ahí rápido, no estás checando todo el tiempo, ¿no? Pero llegó un momento que yo traté de desapegarme un poco de eso, de, a ver, estoy hablando por WhatsApp, no puedo estar checando mi gramática todo el tiempo, ¿no? Mientras estoy escribiendo. Entonces trato de confiar de que, uno, la persona sabe que soy extranjera, espero, y dos, que lo estoy escribiendo bien, ¿no? Y mantenerte firme. También a mí me tocó, por ejemplo, en Dubái, estaba en un evento muy grande y era gente de todo el mundo y me tocó, me acuerdo, un director técnico de Irlanda y hubo una situación que fue bastante grosero ahí todo. Y aparte en inglés, ¿no? O sea, hablo inglés, pero no como el español, que lo tengo más natural. Eh,
y ahí tuvimos ahí que resolver un tema y en inglés. Y me acuerdo que me enojé mucho y me sentí muy vulnerable con la manera que estaba tomando el tema. Era un evento muy grande, estábamos así, pues, en un contexto muy distinto y todo. Y yo traté de mantenerme firme, ¿no? O sea, no me vas a tratar distinto porque, pues, a lo mejor no hablo el inglés igual que tú, y aparte de Irlanda, que tenía un inglés súper difícil, ¿no? Entonces, todo era muy complicado. Entonces, o sea, traté de mantenerme firme porque no estás ahí solo por ti, ¿no? O sea, estás representando todo un proyecto, entonces tienes que mantenerte firme. Y cuando digo firme no es pelear, ¿eh? O sea, digo firme es seria y sin sensibilizarte tanto, porque estás ahí con todo un proyecto por detrás, ¿no? Entonces tienes que mantener ahí firme la manera de comunicarte, de negociar, incluso cuando estás en un espacio que no sabes muy bien qué hacer, ¿sabes? Y nada, yo creo Claro. que así son las experiencias en cada lado. Pues eso que estás mencionando me parece muy interesante porque además, bueno, lo primero, frente a lo que decías, ¿no? Como en la cuestión de la edad, de siempre haber sido como un poco subestimada, ¿no? Cuando llegabas al entorno profesional y demás. Yo creo que eso es una constante casi siempre con las mujeres precisamente, que, querer como esta noción de, bueno, no es que estás chiquita, es que apenas estás aprendiendo, apenas estás empezando. Uh Y -huh, bueno, también pienso que en cierta medida siempre estamos empezando en la uh vida, en -huh, muchas cosas, porque siempre estamos en aprendizaje. Y justamente esa noción que mencionas de la parte cultural me parece muy importante resaltarlo, porque, claro, son, o sea, son formas de hacer, formas de ser, son idiosincrasias completamente diferentes. Y eso que dices, yo por ejemplo que ya llevo un año y algo viviendo en España, viniendo de Colombia, pues claro, también evidencia este cambio en, pues en la cultura europea, ¿no? En las distintas culturas europeas, además porque son muchas, son varias, así como nosotros en Latinoamérica también tenemos como cada uno unas características muy predominantes, tanto de territorio como de su gente. Aquí pasa lo mismo y claro, es muy diferente a, como a nuestro abordaje, a nuestra forma de hacer las cosas muchas veces y se siente hostil y ahí es donde eso bien que tú dices de mantenerse firme es como la profesionalización, ¿no? Lo que da como esta noción de seriedad, de, ok, bueno, estamos en esto, pero no nos confundamos, ¿no? O sea, hay que traducirse de alguna forma y hay que encontrar la manera pues de llegar a estas cosas. Y ahí es donde me gustaría saber también qué piensas que ha cambiado en estos años desde que empezaste como tal, bueno, saliendo como comunicadora social y empezando a moverte en todo el mundo de la cultura. ¿Qué cambios has visto justamente en esa forma en las formas de hacer cultura en estos últimos años? Mira, Teniendo en yo creo, cuenta, claro, perdona que te interrumpa, esa ajá. perspectiva ahora que tienes, que es pues del mundo, ¿no? De entrada, yo creo que hay más mujeres trabajando en la industria y hay más jóvenes interesados, interesadas en trabajar en la industria. Eso, en mi opinión o en mi contexto, yo veo que ha cambiado. Bueno, yo no recuerdo de haber visto tantas personas jóvenes trabajando en la industria cuando yo empecé y, y tampoco tantas mujeres. Em, Sobre todo en puestos técnicos. Yo no tengo un puesto técnico en la industria, pero me encanta estar en un escenario, en una producción y ver muchas mujeres en el equipo técnico, ¿no? Eso es algo muy nuevo para mí. Tengo incluso amistades que están trabajando en puestos técnicos y para mí es súper nuevo. Se desconstruye un imaginario de un equipo técnico de puros hombres, así, ¿no? Y eso me encanta. Ver que hoy en día tenemos pues incluso eventos dirigidos exclusivamente a mujeres, eso todo es algo que me llama la atención. Y cuando digo de personas jóvenes, a lo mejor es porque como fue un tema que me tocó a mí, ¿no? De, ay, eres muy joven, no sabes nada. Incluso tengo que tener cuidado, ¿eh? Porque ya me ha pasado. Aquí te voy a hacer una confesión que hoy en día yo a veces cuando busco equipos de trabajo, voy a contratar a alguien, me ha pasado de que se me acercan personas jóvenes y yo, sí sabrá algo, sí sabrá del tema, o sea, me ha pasado responder de la manera como me trataron a mí, así por simplemente ver que la persona es muy joven y que no tiene experiencia. Entonces, ese es claramente un ejemplo de cómo
se reflejan, se reflejan las cosas que nos suceden, las discriminaciones y todo eso, ¿no? Entonces tengo mucho cuidado para no caer en eso. Pero sí, otro día estaba en un evento y, o sea, a la vez me llama mucho la atención que hayan tantas personas jóvenes interesadas en la industria. Estaba en un evento otro día, estaba impartiendo una conferencia y era un evento para mujeres en la industria y me emocionó mucho porque algunas chicas di una charla acerca de mi trabajo y muchas chicas se me acercaron al final diciendo que quieren trabajar con eso, quieren ser manager, quieren ser gestoras, etcétera. Y fue muy gracioso porque sucede mucho que muchas artistas se me acercan para trabajar como manager, como gestoras, quieren aprender. Sin embargo, muchas veces para manejar su propio proyecto. Es pues la autogestión, ¿no? Tienen su proyecto artístico, musical y quieren manejarlo, pero necesitan aprender, ¿no? Y se me acercaron muchas chicas que me decían, es que quiero ser manager, quiero ser gestora. Y yo, sí, tienes tu propio proyecto. No, no, no soy artista. Yo, ¿a poco solo quieres ser manager, quieres ser gestora? Y yo, wow, qué hermoso, me emocionó mucho eso. Y entonces eso para mí es algo nuevo. Yo siento que ya cada vez es un trabajo, una profesión que se está reconociendo, la gente sabe qué es lo que hace una gestora, la gente está, bueno, no todos, pero mucha gente ya sabe qué es lo que hace una productora y antes no, nadie sabía, o sea, mi mamá entendía lo que yo hacía, ¿no? Entonces, está ganando espacio en el mercado. ¿Qué más? ¿Qué ha cambiado? Yo siento que la industria también se ha puesto más polémica, en mi opinión, porque está este tema, ¿no? Del mainstream, de los artistas independientes, de esta disputa de espacio en el mercado, aunque los independientes digan que no están disputando, pero sí es una disputa, existe una disputa de espacio, en mi opinión. Está la discusión constante, ¿no? De seguir las reglas de la industria, no seguir las reglas de la industria, porque eso quita mi autonomía de mi proyecto. Hoy en día también veo que hay diferencias en la industria en cada país. Eh, México, por ejemplo, es un país que sigue mucho las reglas de la industria, sobre todo la industria de México, pero la extranjera también. Brasil ya es un país muy autónomo, Brasil tiene su propia industria y como que el mismo país pone las reglas de la industria. Sin embargo, es una industria que se comunica poco con otros países, pero es una industria muy fuerte dentro de su país, entonces sí existe una autonomía muy grande de los artistas brasileños, porque ellos ponen las reglas de la industria ya de alguna forma. Ujú. Eh, Nada, eso yo creo que son los cambios que veo más marcados. Bueno, pero y esos son cambios también literal de la sociedad misma, ¿no? Y me encanta eso que mencionas a modo de confesión, porque yo creo que siempre, o sea, esa es la vida misma, ¿no? Y la oportunidad de estar en estos roles también como gerenciales, podríamos decirlo, de, de ver cómo los caminos pues van coincidiendo para reflejarte en personas que están un poco en la posición en la que estabas. Y sí creo que es muy emocionante ver muchas más mujeres en general en las industrias culturales, creativas también, porque, bueno, al final esto en efecto era un camino que en cierto momento quizás como mujeres entendíamos que si no estábamos liderando proyectos artísticos directamente propios o estábamos involucradas con alguno, pues como que quizás nacía la pregunta de, bueno, pero entonces yo qué es lo que voy a hacer, ¿no? Como que se supone voy a hacer lo que hace un hombre, ¿no? Porque eran casi siempre posiciones además donde quien dirigía o quien administraba, ¿no? Era alguien masculino. Y ahora poder estar desde este otro lado, ¿no? Como ya viendo que en cambio hay muchísimo interés, que hoy hay también, creo yo, estructuras de cuidado donde precisamente se está permitiendo no solamente que entren más mujeres con todo lo que eso implica, sino también amortiguar un poco todas esas cosas que en el pasado no habían permitido que las mujeres entraran y que las mujeres también se sintieran seguras. Y ahí aprovecho para preguntarte también, hablando justamente de esta noción de cuidado, ¿cómo te has enfrentado tú? O, bueno, si lo has visto como un enfrentamiento, ¿no? Que creo que esa palabra se da como para esas dos nociones, ¿no? Como de fuerza, pero también de lucha, pero Ujú. cómo te has tomado un poco la noción del cuidado tanto en lo personal como en tus proyectos, entendiéndose que obviamente es una industria en la que trabajamos
personas todo el tiempo, que el burnout es algo súper común, que se exige mucho, que, a ver, en términos también de tiempo y espacio, casi siempre estamos en función de nuestro trabajo, de lo que estamos haciendo, porque estamos creando y estamos activando y estamos movilizando gente todo el tiempo. Entonces sí, como que cómo te cuidas a ti misma y cómo tratas de transmitir también eso a los proyectos con los que trabajas. Ay, ahí me tocaste un tema sensible, ¿eh? Porque se me hace bastante complejo. Eh, Mm, Eso tal vez incluso podríamos agregar a la parte de cosas nuevas en la industria, que se habla mucho de salud mental en la industria, ¿no? Qué bueno, porque era algo que ni siquiera nos dábamos cuenta que sucedía, ¿no? Entonces, este cuidado y este autocuidado realmente es muy necesario. Tengo algunas amistades, managers de artistas, así también, que decimos que hay que juntarnos para hacer terapia de managers, porque sí es algo que uno no piensa, pero es necesario. Cuando estamos en los mercados de música, que es cuando nos encontramos muchos managers, gestores y todo eso, a mí me encanta porque siento que es cuando podemos hablar de nuestras temáticas, incluso quejarnos de la parte difícil, ¿no? Del cansancio, del estrés, porque normalmente, aunque estemos entre mucha gente, yo considero que los gestores trabajan muy solos también, en general, las gestoras trabajan muy solas. Entonces, ya me acostumbré a eso, ya no es un tema. Al principio fue un tema porque cuando venía del cine, que es una industria que trabaja en colectivo, no existe cine si no es en colectivo. Y tiene una jerarquía muy respetada, tiene una estructura de trabajo muy respetada y que funciona. Creo que es de las únicas jerarquías que respeto muchísimo, que da muy buenos resultados. Y cuando voy hacia la música, entro en un sector que estoy muy sola, realmente. Sola en el sentido de que mi trabajo, yo no dependo, o sea, dependemos de otras personas, claro, pero cada uno trabaja en su sector, o sea, no nos metemos mucho así, ¿no? Y eso sí, ya fue un tema distinto, sí, pues en la salud mental, ¿no? O sea, en cómo te sientes y todo eso. Ahora, no sé, no sé si tengo grandes tips de autocuidado conmigo misma, realmente debería tenerlos, pero porque considero que es muy necesario, porque creo que ahí fallo un poco, ¿no? Porque una de las cosas es que cuando trabajamos de manera autónoma, como trabajamos, de repente te das cuenta que nunca tienes vacaciones, porque terminas un proyecto y si quieres hacer una gira de Europa el próximo año, tienes que estar trabajando desde ahorita, desde un año antes. Entonces, y cuando terminas esta otra gira, ya estarás trabajando en la gira siguiente, porque hay esta anticipación, sobre todo yo que no tengo un equipo enorme en que pueda ponerlos a trabajar y salir de vacaciones, ¿no? Y otra cosa también es que la gente ve que, no sé, me la paso viajando, pero para mí es muy distinto un viaje de trabajo y un viaje de vacaciones. O sea, me ha pasado en viajes de trabajo que llego a un país nuevo y que no conozco nada, que no voy a visitar nada del país porque me la pasé ahí los días trabajando. Entonces vi solo lo que me tocaba en el camino del concierto o a la casa, al hotel o lo que sea, o a la entrevista. Entonces sí es bastante cansado y traigo este pendiente de cómo resolver eso. De nada, ¿no? De tener el espacio y todo eso. Ahora, lo que a mí no sé si eso es una suerte que tengo, si es un privilegio, realmente no sé si es igual con todo el mundo, pero que a mí me reconforta mucho profesionalmente. Yo he tenido el privilegio de trabajar en gran parte de mis proyectos, no todos, pero en gran parte con profesionales muy, pues muy chidos, como decimos en México. He tenido asistentes que me apoyaron mucho y que priorizo que casi siempre sean mujeres, la mayoría. Entonces, muy acogedoras y en los momentos de estrés me ha tocado tener personas que me acogen cerca. Me ha tocado trabajar con personas que son pues muy parceras, muy colaboradoras y en momentos de estrés, incluso emocional, de que me apoyaran mucho. Gran parte de las personas, yo siempre juego de que soy muy, siempre bromeo, perdón, que soy buena en recursos humanos, porque selecciono bien personas para trabajar. Mis amigas bromean de que soy buena para los recursos humanos. Y yo siento que eso es muy importante, que tengas un equipo en tu alrededor, incluso los artistas, ¿eh? No solo el equipo de producción, pero que sean personas
que también te pueden apoyar, porque eso es algo muy importante. Cuando estás en un proyecto, el artista es el que necesita el apoyo, ¿no? Y estoy totalmente de acuerdo, ¿no? El artista tiene que tener pues tiene que estar bien, incluso para salir al escenario, o sea, no, es necesario tener todo un cuidado con los artistas y eso para mí es en primer lugar, pero existes como ser humano, ¿no? Como ser emocional, como ser sintiente, como decimos en el budismo, aunque tú estés detrás de las cámaras, aunque tú estés en el backstage, aunque tú estés en el camerino, lo que sea, entonces sí es importante que trabajes con personas, incluso los artistas, que tengan la sensibilidad de darse cuenta si estás bien, si necesitas algo y en algún momento tener este intercambio de cuidado. Yo creo que mi red de apoyo profesional sería mi principal estrategia de cuidado conmigo misma y hacia los artistas y hacia el equipo, ahí va de mi parte. O sea, yo trato de ser buena en recursos humanos en esta parte también, de preocuparme, de gestionar conflictos. A mí me parece muy importante saber gestionar conflictos. Si hay un tema en tu equipo de trabajo, de entrada, no te puedes sacar de la discusión, del problema, de la bronca, ¿no? O sea, si hay un problema con tu equipo, aunque no haya sido causado directamente por ti, tú eres responsable, sí, hay que hacerte cargo de los problemas de tu equipo, incluso hacia afuera. Me ha pasado esta semana de una situación de trabajo que el contratante, digamos, yo les hablé de que, oigan, hubo este problema con tal asunto. Ay, no, pero es que no fue mi culpa, fue culpa del sector tal. A mí no me importa de quién fue la culpa. El representante es de esta persona. Entonces tú te haces cargo de los errores y fallas de tu equipo y lo resuelves y te disculpas y trata de gestionarlo. Y entonces yo defiendo mucho a mi equipo en este sentido. Si hubo un error, yo me hago cargo y yo voy a hablar con ellos. E incluso si hay que, está la parte más dura, ¿no? O sea, si hay que correr a alguien, si hay que despedir a alguien de mi equipo, lo voy a hacer también, ¿no? Pero hay que gestionar los conflictos de la mejor manera posible. Eso es muy importante para mantener el bienestar del proyecto, digamos. Absoluto, lo que es al final tomar las decisiones difíciles, ¿no? Un Uh poco, -huh, uh esa -huh. cuestión. Y eso que dices también me parece fundamental porque al final el trabajo creativo se trata de las comunidades, sea directamente una comunidad de personas con las que trabajamos o para las que trabajamos, o que pensemos en, no sé, el público, los espectadores, los oyentes también como comunidades. Eso que mencionas me parece muy interesante porque sí creo que hay que ser un poco más, creo que, no sé si la palabra sea conscientes, pero como un poco más presentes en el cuidado de nuestras comunidades, incluso de nuestros equipos de trabajo. Creo que partiendo de eso y con una comunicación abierta, con también una comunicación amorosa, o sea, que al final siento ahí ese es el fuerte que tenemos como latinos, por así decirlo, Uh -huh. que tenemos una cercanía y transmitimos las cosas de una forma que así sea para tomar la decisión difícil, que así sea para, sí, comunicar algo complicado, no sé, lo hacemos sentir diferente. Al menos la información llega y llega como desde un lugar de aprecio, de reconocimiento, de, sí, como de agradecimiento incluso por lo que se hace, por el trabajo, como sí, entender que cada uno es como una ficha muy importante en ese tablero de juego. Y hablando de eso precisamente también que mencionabas, me encantaría preguntarte si en este tiempo, desde que iniciaste el día de hoy, que obviamente ya estás en otro nivel del mismo juego, ¿no? Volviendo a la referencia, em, ¿qué nociones cambiaron para ti de pronto en lo que sería ese ámbito como del éxito, ¿no? Del profesionalismo? Al principio, frente al profesionalismo, me decías que un poco de esta percepción, ¿no? Entonces vestirte ya un poco más acorde a lo que te pedía esta industria para poderte como ubicar en ese sector, o por lo menos que te ubicaran más bien en ese sector como alguien que hacía parte de él, pero ha cambiado también la noción de éxito, del significado o cómo lo percibías, teniendo en cuenta también lo que me contabas, ¿no? Y que estoy súper de acuerdo, y como artista y también como gestora, lo sé 100% que muchas veces
nuestras vacaciones son el viaje que tenemos para hacer X o Y o el viaje que tenemos al mercado cultural X. Esas son nuestras vacaciones básicamente y lo que podemos compartir con la gente de nuestra industria en esos espacios. Entonces, no sé si de pronto ha cambiado esa percepción. Es una buena pregunta. Yo creo que mi percepción de éxito tal vez haya cambiado en el sentido de que yo creo que al principio como que me deslumbraba mucho con cosas que yo quería hacer, ¿no? Con ciertos proyectos, con ciertos contextos, como, wow, no puedo creer que estoy aquí, y así, todo eso, ¿no? Eso ha cambiado porque vas naturalizando un poco, ¿no? Entonces es menos, encantamiento y se vuelve como un trabajo, ¿no? O sea, es una rutina y todo eso, ¿no? Y eso sí, por un lado pierdes un poquito esa chispa de no puedo creer. Sin embargo, no, pues qué bonito, ¿no? Esta es mi rutina, ¿no? De trabajo, estar en un concierto, estar viajando y todo eso, ¿no? Entonces sí sentí este cambio. La otra cosa también es que tal vez un cambio sea justo que hoy en día, antes yo no me daba cuenta de eso y hoy en día yo percibo la necesidad de autocuidado, la necesidad de descansar, la necesidad de, porque uno piensa de que cuando trabajas en algo que te gusta, no tienes que descansar. Ah, no, pero es que a mí me gusta, lo disfruto. No, pero no quiere decir que no tiene que ver con el disfrute. O sea, independiente de que disfrutes o no, es un trabajo, es una responsabilidad. Entonces, sí es importante que te relajes de eso en algún momento, ¿no? Es importante que te desconectes de eso en algún momento. Y yo traigo este tema muy presente porque es justo mi principal dificultad. Cómo desconectarme, y cómo dejar mi responsabilidad para descansar, ¿no? Entonces sería un cambio importante en el sentido, en el contexto del éxito, porque yo siento que sí, no puedes decir que eres una profesional exitosa si no te tomas unas vacaciones, si no puedes descansar, si no puedes desconectarte un rato. No puedes decir que eres exitosa, en mi opinión. Entonces tengo un poco de sentimientos encontrados con este tema y también yo siento que tal vez ha cambiado un poco el tema del éxito porque yo creo que es muy inestable. Tal vez hay momentos que estás trabajando en muchas cosas, todos son proyectos increíbles, exitosos y te pagan muy bien y todo eso, y hay momentos que no. Entonces, el éxito en esta industria independiente, profesionales autónomas, yo siento que es muy inestable. Entonces, sí, no te puedes engañar de que, no, pues ya logré todo, ya soy un éxito en mi sector, porque no, dentro de unos meses a lo mejor ya estás en otro lugar, ¿no? Y va y viene, y va y viene, ¿no? Eso es algo que también me di cuenta en los últimos tiempos que sucede mucho. Y por último, al principio yo recuerdo que cuando yo viví en Brasil, yo estudié la carrera en una ciudad y en aquel tiempo Río de Janeiro, yo digo que era el Hollywood de Brasil, ¿no? En aquel momento. Y terminé mi carrera, estuve trabajando un tiempo en esta ciudad y ya me sentía muy, no, pues ya soy muy exitosa, ya tengo mucha experiencia, ya, o sea, a los 20 años, ¿no? Ya estoy muy bien y no sé qué, necesito nuevos retos. Y fue cuando me mudé a Río de Janeiro, que era una ciudad mucho más grande, y me di cuenta de, ay, no manches, aquí no soy nadie. O sea, yo creí que ya era muy experimentada, que ya estaba en otro nivel y me di cuenta de que estaba en un lugar donde había muchas iguales a mí o mucho mejores. Y eso fue una experiencia súper importante para mí, darme cuenta, no ubicarme, ¿no? Fue mi primer cambio de contexto, la primera vez que salí de mi burbuja, ¿no? Hoy en día yo ya siento que dentro de tu propio espacio puedes, desde tu computadora, desde tu casa, puedes tener nuevos retos. No tienes que mudarte a otra ciudad, a otro país necesariamente. Hoy la tecnología incluso nos permite tener retos sin que te tengas que mover a otro lado. Y recomiendo mucho la experiencia de moverse físicamente, sí, porque profesionalmente me agregó mucho, pero sí puedes tener nuevos retos y nuevas experiencias sin moverte de tu computadora también dentro de esta área de trabajo. Eso que dices me parece fundamental además porque creo que justamente muchas personas cuando iniciamos en bueno, como en este entender qué era esto que íbamos a hacer en las industrias culturales, lo primero que pensábamos quizás
porque, bueno, lamentablemente es una realidad de muchos de nuestros países que era como, no, es que tengo que irme afuera o tengo que moverme para otro lugar para poder realmente vivir de esto. Obviamente hablo 100% a primera persona viniendo de Colombia, a pesar de que Colombia al día de hoy tiene una industria pues musical tan fuerte, tan potente, con conciertos gigantes, producciones de artistas que van directamente, que hay estudios, que bueno, que hay ya todo un andamiaje. Em, digamos, cuando yo inicié en la música y quería hacer algo con la música, eso no era tan así, no era tan accesible. Entonces, el primer objetivo era salir de, pero al final creo que también está eso que dices, la tecnología ahora, que es un tema, o sea, de más tela aún para cortar, con toda la noción de la inteligencia artificial, las herramientas que eso permite, los cambios también, la adaptación que nos exige de cierta forma a otras formas de pensar. Creo yo que es un tema bien importante que, bueno, hará parte de muchas conversaciones a futuro porque de entrada ya en el presente lo está haciendo. Y, o sea, dando como un poco también de ideas como hacia el cierre, me gustaría, justamente pensando en esa Marcia que estaba mudándose a Río de Janeiro en un momento, pensando que ella estaba como en un peak de su carrera y que se iba a dar cuenta luego que tenía aún mucho más camino para recorrer. ¿Qué le dirías a una persona que como tú en su momento está iniciando en este camino, que no tiene mucha claridad, que sí tiene claridad sobre todo en que quiere esto, que quiere una vida en el rol de creativo, de cultura, de gestión, de, bueno, de todo lo que esto implica, que es un poco de todo? ¿Qué le dirías? ¿Qué semilla dejarías para sembrar en este cierre? Mi principal recomendación para las personas que están empezando, que quieren empezar, es que estudien, se profesionalicen, que busquen experiencia, porque sí, claro, te voy a decir de confía, si es tu sueño, corre detrás de tus sueños, sí ve, pero yo creo que eso todo no es suficiente. Entonces me gusta ser un poco más realista en este punto porque me parece bastante responsable ser realista. Sí hay que estudiar, sí hay que dedicarse, sí hay que informarse, sí hay que pegarse en gente que está trabajando bien. Entonces, aunque sea para tener una experiencia, ¿sabes? Acércate a gente que lo hace bien y trata de aprender, trata de escuchar, trata de preguntar, trata de observar, ver cómo se hace, trata de poner atención. Y sí, sí, dedícate. Esa es la manera que tenemos de estudiar la producción, la gestión es mucho de la experiencia presencial, también de la experiencia física, en el sentido de ver cómo la gente está trabajando. Aunque sea en una videollamada, o sea, estoy viendo cómo la persona está trabajando, cómo se comunica y todo eso es la manera que tenemos de aprender a hacerlo. Toma cursos, ve a mercados, ve a conferencias, platica con gente que ves que está trabajando bien o que hace lo que tú quieres hacer. Eh, Esta es mi principal recomendación. Estudia y dedícate a aprender lo que quieres hacer para que cuando llegues en la industria, además de que seas firme y que te arregles o que te pongas tus tacones, como yo digo, o no, o que no pongas nada, o que llegues de la manera que tú quieras, pero que tengas contenido, o sea, porque no sirve de nada que llegues así empoderada y pues no entiendas del tema, que no sepas cómo resolver, que no sepas cómo gestionar un conflicto, que no sepas cómo analizar un proyecto, que no sepas cómo decidir los problemas, tener conversaciones difíciles, que no sepas eh, entender la parte creativa, que no sepas lidiar con artistas, que es diferente de lidiar con técnicos, que es muy diferente de lidiar con otros managers, empresarios, gestores, patrocinadores. Entonces, todo eso vas aprendiendo en la práctica, pero sí tienes que saber hacia dónde ir. Eso es muy importante. Y de hecho, yo aprovecho este espacio, me dejo, o sea, me pongo a disposición para, para apoyar otros proyectos, sobre todo si son de mujeres, disidencias jóvenes, porque a mí me interesa mucho ver personas, o sea, a mí me encanta cuando me toca con personas que yo veo que son muy profesionales, me siento más segura para trabajar, me siento más cómoda. Entonces,
quiero ser parte de esta formación de otras chicas jóvenes, ¿no? Porque sí, sí, reconozco que es importante. De hecho, imparto asesorías también de gestión y es algo que me encanta hacer, saber que estoy siendo parte de la formación profesional de alguien más, aunque sea con mi experiencia, o sea, no tengo una teoría de un libro para decir, pero compartiendo mi experiencia yo creo que puedo apoyar a otras personas también. Y es absolutamente cierto, de hecho te confieso que eso justamente último que acabas de decir es la noción que da vida a este podcast, que era eso un poco, el saber que en una conversación hay muchísima sabiduría y que justamente sentarnos a hablar de los temas que nos gustan, de lo que bien decíamos hace un rato, no lo que hacemos todos los días, que es nuestra rutina, pero que para alguien es como una vida increíble, de ensueño, de no entiendo cómo lograste llegar ahí, y uno es como, este es mi trabajo, este es mi día a día, es normal, ¿no? Fue como parte de la inspiración para ello y me parece fundamental, así que qué lindo que también lo traigas a colación y claro que sí, que espero que muchas de las personas que están escuchando esto puedan tomarlo y anotárselo para acercarse y justamente poder ser parte de esos procesos formativos que al final es eso, el compartir y la comunicación de lo que también hablábamos. Así que muchísimas gracias, Bella, por todo esto tan valioso que nos has permitido llegar en conclusión a la conversación. No, perdón, muchas gracias a ti, Nati. Te quiero felicitar por este proyecto porque creo que son espacios de comunicación muy importantes para que podamos conectarnos, ¿no? Entre gestoras del mundo, managers, productoras, artistas. Entonces, te felicito mucho por este proyecto y te agradezco mucho la invitación para esta charla. Es para mí una oportunidad inmensa también poder tener estas conversaciones y poder conectar con mujeres tan increíbles. Así que nada, gracias a ti también por haber, pues, pues habernos concedido esta invitación, esta charlita. Y bueno, esperando que se repita, por supuesto también agradeciéndole a quienes nos han acompañado en este episodio. Si les ha inspirado esta conversación, que seguro que sí, que la compartan, sigan explorando las voces que están dando forma al presente y futuro de la cultura. Nos pueden encontrar en plataformas de streaming, redes sociales como fems.media, resonare.lab y Marcia, ¿cómo te pueden seguir a ti en tus proyectos? Estoy en Instagram como Mar Cultura Producciones, pero está abreviado PROD, P-R-O-D, que es el nombre de mi marca, Mar Cultura Producciones. Y nada, ahí trato de compartir un poco de mis proyectos, mis trabajos. Y también podemos estar en comunicación por ahí. Yo encantada. Pues nada, nos escuchamos entonces en el próximo episodio donde seguiremos resonando juntas desde Iberoamérica hacia el mundo.